Muy bien. Pero estén todos bien. Oh, gente nueva. Bienvenidos, chiquillos, los que no lo había visto hace tiempo. La última clase que tuvimos química orgánica, ¿cierto? Ah, sí, pero eso fue un repasito de lo anterior que nos faltaba nomás, pero era un pequeño detalle que vimos entre medio que nos faltaba. Que algunos se habían integrado nuevos, pero al final después se fueron igual, que estaban pidiendo ahí configuración. Voy a hacer un repasito. Antes del ensayo que tuvimos con con química orgánica. Vamos a empezar desde el principio de química orgánica. Bueno, ya empezamos un poco con todo lo que tiene que ver la química orgánica, para después empezar a introducirnos en todo lo que tiene que ver con la nomenclatura y la parte que están esperando algunos, que es la de isomería. Hay una parte química orgánica que le colocan igual un poquito de interés, que es la parte de los la destilación del carbono. Y eso nosotros lo revisamos tan en profundidad, ahora lo vamos a ver con mayor profundidad. También del PPT, ¿cierto? Ahora no. Ahí. ¿Ven el PPT? Maite, tú que siempre eres la comunicadora del curso. Sí, sí, profe. Muchas gracias, chiquillos. Entonces, vamos a hacer un repaso de lo que ya vimos en química orgánica y vamos a empezar a ver unas partecitas nuevas. Después, al final de la clase, no va a ser tan larga porque después les voy a darle como unos minutitos para que hagan algunos mini ensayos, ¿ya? Como clase semana por media vamos a hacer mini ensayo de la materia que estamos hablando. Vamos a hacer un par de preguntitas PSU a través del formulario. Yo les subo la PDF con las preguntas y ustedes responden a través de un formulario. Porque yo creo que lo voy a dejar como para que lo hagan en la tarde o mañana. Pero las próximas clases van a ser durante la misma clase las respuestas, ¿ya? Entonces, chiquillos, recordemos que la química orgánica es el estudio de todos los compuestos que tienen carbono y que en su mayoría vienen del petróleo, ¿ya? También está en nuestro cuerpo, pero está todo basado en el carbono. Pero recuerden que no puede ser solamente carbono, tiene que ser hidrocarburo, carbono con hidrógeno, porque hay compuestos que tienen carbono pero no son orgánicos y viceversa. Entonces, la orgánica ha afectado profundamente la vida del siglo XX. Ha perfeccionado materiales naturales, ustedes mismos lo han visto cuando vimos la parte de farmacología, los que están en el estudio en el electivo, que podíamos modificar algo que encontrábamos en la naturaleza, le podíamos cambiar ciertas partes y obteníamos una nueva sustancia con mejores funciones, mejores propiedades y mejor adaptabilidad tanto en lo que se necesita, por ejemplo, en tecnología, como de forma de nuestro organismo. ¿Ya? En sí, el carbono se ha favorecido también para aumentar nuestro bienestar. ¿De dónde viene todo el carbono o toda la funcionalidad que tienen los compuestos orgánicos? La mayor fuente que tenemos en el mundo es el petróleo. El petróleo es una gran mezcla de hidrocarburos, un aceite denso, y que se encuentra en las napas subterráneas del planeta. Eh, hay hartas teorías de cómo se forma este petróleo. Todas ellas coinciden en que es compuestos orgánicos a altas presiones. Algunos lo asocian a los... Un segundito que me hace el caballero. Ahora sí. Todos coinciden en que son compuestos orgánicos seres vivos que están a altas presiones. La alta presión hace que los compuestos orgánicos con tanto peso que sienten encima empiecen a descomponerse y formen esta sustancia negra, ¿ya?
que es una gran mezcla de muchas cadenas hidrocarbonadas. Hoy en día es lo que dirige la economía en el planeta. Según cuánto vale el petróleo, sube o baja el dólar, sube o bajan las exportaciones, las importaciones. Entonces, el petróleo es como el oro antiguamente, es lo que mueve todas las economías. Hoy en día está un poquito por el suelo con toda la situación que está pasando, nadie usa automóviles, entonces el petróleo bajó, el valor de la benzina bajó y con eso bajó también un poquito el valor del dólar. Entonces, ¿cómo lo vamos a obtener? Debajo de las napas subterráneas. Pero uno lo obtiene como petróleo o lo obtiene como crudo. Tiene una mezcla ahí que necesita separarlos para darle funcionalidad. ¿Ya? ¿Cómo se utiliza eso? ¿Cómo se realiza? A través de la destilación del petróleo. ¿Ya? Aquí tenemos una columna de fraccionamiento y empezamos a obtener distintas sustancias que podemos obtener dependiendo de la temperatura a la que se aplique. En este fraccionador uno calienta una parte y se empieza a calentar la base y mientras más arriba empieza a disminuir la temperatura. Si nos damos cuenta, las cadenas más largas de carbono son las que tienen mayores puntos de ebullición, entonces empiezan a quedar más acá abajito, y las cadenas que son más chiquitas empiezan a irse hacia arriba, porque son las que tienen menores puntos de ebullición, entonces empiezan a formarse como gas. La mayoría se obtiene como gases y otras se obtienen como líquidos, e incluso algunos se obtienen ya más como ceras, como casi sólidos, como por ejemplo el asfalto. Entonces, dependiendo de la cantidad de temperatura que uno puede obtener, va a tener distintos componentes, como por ejemplo los lubricantes y las ceras, utilizados en los automóviles, el asfalto para hacer las carreteras, podemos obtener combustible para calefacciones, hay que tener cuidadito ahí, hacer bien la separación. Está el combustible para la calefacción, como por ejemplo puede ser la parafina. Tenemos el combustible diésel, que es el gasóleo, que es el petróleo que le llamamos nosotros, el queroseno. Tenemos también el combustible para vehículos, que es la gasolina, y tenemos algunos disolventes químicos como el propano, el butano. ¿Ya? Entonces, todas estas obtenciones son todas por temperaturas, y si se dan cuenta, mientras más arriba nos vamos, obtenemos gases, más abajo obtenemos líquidos, y los que están más acá arriba también son aquellos que presentan cadenas más cortitas. Todos los que están acá abajo son largas cadenas de carbono, y las que están acá son pequeñas cadenas de carbono, que pueden estar en estado gaseoso, porque como tienen baja temperatura de ebullición, con pequeñas temperaturas se transforman en gas. Inclusive podemos obtener el gas licuado, o sea, no el gas licuado, pero podemos obtener gases del petróleo a 20 grados Celsius, que esos son cadenas muy pequeñitas que con poca temperatura pueden pasar al estado gaseoso. Es importante que se aprendan estas fracciones, porque a veces hacen preguntas así no muy específicas de, por ejemplo, qué puedo obtener a los 140 grados Celsius, pero sí que les ayudan a relacionar que con esta columna de fraccionamiento pueden obtener cadenas más pequeñas en las zonas eh, más superiores y en las zonas inferiores compuestos con cadenas más largas. O les piden relacionar como esto de por qué los de acá abajo son más líquidos, por qué los de abajo son más gaseosos. Entonces, esas relaciones pueden sacar a través de la destilación del petróleo. ¿Ya? Entonces, recuerden acá, los compuestos más pesados, con más cadena de carbono, que suelen ser más líquidos y hasta sólidos, quedan en la parte inferior. Como son cadenas más largas, necesitamos mayor cantidad de energía para pasarla al estado gaseoso. Luego empiezan de aquí a disminuir la cadena, a hacerse más pequeñas, hasta llegar a cadenas muy, muy pequeñas para obtener gases. ¿Ya? Y todo eso en base solamente al petróleo crudo. ¿Ya? Por eso dice que es crudo, algunos incluso dicen que lo cocinan para poder obtener ahí todos los componentes. Y también tener ahí saber la diferencia. Dígame. ¿De qué sería el gas entonces? ¿Metano? Porque, o como metano, etano, cosas así, porque el butano, propano igual son gases. Sí, pues son todos gases porque son cadenas chiquititas. Pero fíjate acá que a veces el butano también se puede utilizar como disolvente, ¿ya? El propano también. Pero el gas que se toma acá es como el gas del propano igual, el etano. Esos son como los gases más típicos que son los más chiquitos, o el metano incluso, que sale a 20 grados Celsius. Tanto disolventes como gases también salen acá. De aquí para arriba son casi gases, pero acá son como el gas más chiquitito, etano, metano. Los disolventes también tenemos butano, propano, pero también lo podemos tomar como gases, ¿ya? Pero hasta el butano solamente lo podemos tomar como gas. El metano ya empieza a formarse más líquidos.
pero que igual empiezan los gases, ¿ya? Pero aquí tengo uno que es más específico. Sí. Hasta el butano podríamos obtenerlo hasta este sector de acá. Gases y algunos líquidos disolventes. Por lo general, estos líquidos disolventes son los que son, eh, como por ejemplo el agua ras, parafina no, la benzina blanca que le llaman, el diluyente. Y los artículos de limpieza también, todos los compuestos orgánicos para artículos de limpieza aparecen en esta sección de aquí. Y todo lo que es gas que utilizamos nosotros, los gases licuados, son estos que tenemos acá arriba. Y podemos también tomar el propano y el butano. Entonces, si se dan cuenta, mientras más grande sea por ejemplo, los combustibles, mientras más grande sea el que los va a utilizar, más pesado es la cadena de carbono, porque necesitamos más energía para poder utilizarlos. Posteriormente, esto ya lo vimos. ¿Quién eran ellos tres? ¿Quién se acuerda? Berzelius era el del vitalismo. Muy bien. Waller fue el que hace la reacción química por error, que la hizo por error. Y el otro tipo, ¿cómo se llama? Cole, él fue el que la hizo a propósito. Exacto. Ellos son los padres de la química orgánica, lograron separar toda la inorgánica de la orgánica. ¿Ya? Recordemos ahí que este era profesor de él y él era compañero de él, pero en base a las explicaciones que hizo Wöhler, Cole las amplió mucho más. Entonces, como que al final uno enriqueció la teoría del otro para poder desarrollar aún mejor estas reacciones o este estudio de la orgánica. Berzelius fue el primero que logró separar la orgánica de la inorgánica, pero en base al vitalismo. Ese es el único problema. Todavía no estaba bien separado ahí la química de la alquimia. Entonces se creía que los seres vivos teníamos una fuente vital que podíamos crear compuestos orgánicos y que esos compuestos orgánicos en ninguna otra parte del planeta se iban a encontrar. El vitalismo era una fuerza interna que tenían solo los seres vivos, las plantas, los animales y nosotros. Y como dice ahí, todo lo orgánico viene de los seres vivos y logra separar compuestos orgánicos del inorgánico. Por eso se dice que es como el padre de la química orgánica, porque tuvo la primera clasificación. Rompe ahí la unión. Pero él decía que todos los compuestos orgánicos previenen de los seres vivos y no pueden ser creados. Tampoco pueden venir de compuestos inorgánicos. Fue ahí que aparece su discípulo, que tenía las mismas ideas, pero él encontraba que era demasiado estricta esta regla de que algo era o algo no era. Y un día intentó sintetizar urea por equivocación. Él quería formar unas reacciones entre el grupo ciano con el grupo con una amina, perdón, con un ion amonio, y sin querer formó la urea. En ese tiempo la urea era súper utilizada, pero era obtenida a través de la orina de los animales y hasta de las personas que se vendían en ese tiempo. Pero el problema es ese, que en ese entonces se creía, por ejemplo, que la urea venía solo de los seres vivos. Nunca pensaron de que compuestos inorgánicos podían formar un compuesto orgánico. Y con esto, Friedrich Wöhler rompe toda la teoría que había dicho recién su profesor de que los compuestos orgánicos por una fuerza vital se formaban. Él dijo que no, que todo se podía transformar o formar incluso de compuestos inorgánicos. Y él dio el paso de que de forma sintética se pueden crear los compuestos orgánicos. Entonces él dio la base para esas investigaciones, pero él se demoró mucho tiempo en desarrollar como nuevos conocimientos en base a desarrollar esta estructura, porque no era su área, simplemente le resultó por error. Y finalmente aparece Cole, que toma estas ideas que les dio Wöhler, como eran compañeros, habían estudiado juntos, y la encontró súper razonable y empezó a sintetizar compuestos orgánicos. Ya no eran naturales, sino que eran sintéticos. Y él dice que los compuestos orgánicos son iguales a los compuestos inorgánicos. Hay unas características que los diferencian, pero que podemos obtener unos de otros a través de reacciones químicas. Y él lo demostró a través de la formación del ácido acético, el cual es el que encontramos en el vinagre. Y él logró ser esta primera molécula sintética completamente orgánica. Y da la base para la eliminación del vitalismo. Con lo que hizo Wöhler, se seguía con la idea del vitalismo, pero ya con Cole y las demás investigaciones se elimina todo el concepto del vitalismo.
y ya se basa simplemente en reacciones químicas y la química aquí ya se hace más neta y elimina cualquier pequeño rasgo de alquimia que quedaba. Entonces esas son las tres teorías que se unen para formar la química orgánica. Profe, Ujú. no entiendo cómo un compuesto puede ser inorgánico teniendo carbono. Porque tiene que ser, por ejemplo, acá, es inorgánico, porque en realidad no es que todos los compuestos con carbono sean orgánicos, tiene que tener carbono e hidrógeno, tiene que ser un hidrocarburo para ser orgánico. Por ejemplo, acá tenemos carbono que no está unido directamente a hidrógenos, pero los demás compuestos tienen hidrógeno. Y como nos forma a nosotros los seres vivos, se dice que también es orgánico. Entonces tenemos que tomar en cuenta que el compuesto orgánico es carbono con hidrógeno, pero también puede tener nitrógeno u oxígeno. El de acá, por ejemplo, el amonio en realidad era el compuesto más inorgánico. Se tenían las sales de amonio, pero no se trabajaba mucho con ellas. Y esta relación que se formaba aquí, tampoco la tomaban como muy orgánica, la tomaban más inorgánica. Y cuando se formó algo que el cuerpo sintetizaba, que lo hace compuesto orgánico, se cambia toda la ideología. Entonces, lo orgánico, por ejemplo, el CO2 no es orgánico, es inorgánico, porque le falta hidrógeno. Entonces, por eso que no todos los compuestos que tienen carbono son orgánicos. Tienen que tener siempre algún hidrógeno ahí o tener algún nitrógeno oxígeno que le provoque algún grupo funcional. ¿Ya? No sé si queda más claro ahí. Sí, profe, gracias. De nada. No traten de enfocarse Profe, siempre, si ven carbono, no le coloquen al tiro que orgánico. Dígame, ¿cuál es la primera teoría? la del vitalismo, Ah, la de Berzelius. ya. Bueno, O sea, más que primera teoría, es como lo que le dio la base a crear la orgánica. Y que después, como se estaba tratando de eliminar toda la alquimia, todas estas ideas de mezclar los espíritus, las fuerzas vitales, eso querían eliminarlo. Pero Weller no está en esa idea y pudo sintetizar algo. Y el que estaba así a favor de eliminar todas estas teorías era Cole. Y gracias a la síntesis que logró hacer él del ácido acético, se rompe totalmente con el vitalismo, que era lo que él estaba buscando, eliminar cualquier influencia no científica. Entonces después empezamos a ver compuestos orgánicos, que ¿sabes? Todos dijeron que eran compuestos orgánicos, pero ¿qué los diferenciaba a estos? ¿Qué diferenciaba, por ejemplo, las pinturas, los medicamentos, los plásticos, el petróleo, con compuestos como el, los tomates, el ADN de una planta, una persona? ¿Qué diferencia estos dos? grupos Estos dos funcionales. tipos. Ya, grupos funcionales. Y algo más también los diferencia, una clasificación. Ambos son orgánicos, ¿ya? Todo es orgánico lo que tenemos en esta imagen. Todo viene del petróleo, por ejemplo, en la parte de la izquierda. Acá son todos los componentes que forman petróleo si es que pasan a mejor vida. Pero nosotros podemos hacer una clasificación incluso más específica de lo que tenemos acá a la izquierda, de lo que tenemos a la derecha. ¿Natural o sintético? Muy bien, los naturales y los sintéticos. Todo lo que tenemos acá a la derecha no tiene intervención en laboratorio, son de forma natural. En cambio, en la izquierda tenemos solo compuestos que han sido intervenidos en laboratorio. Hemos cambiado algunas características de su composición para poder tenerlos. Entonces tenemos los compuestos orgánicos naturales y sintéticos. Hay un grosso error que hoy en día se trabaja mucho, que siempre les digo a ustedes también, no sé si les dijo o no, esto de que se vende fruta o se venden verduras que les colocan ahí 100% orgánico. Ese concepto está errado, porque en realidad son 100% naturales o son sintéticos. ¿Ya? El tomate, por ejemplo, larga vida que compramos en el supermercado, igual es un compuesto orgánico. La única diferencia es que es sintético porque fue procesado en laboratorio. Hicieron un par de cambios de genes y se obtuvieron. En cambio, los naturales son los que salen desde la tierra, que no se le aplicaron ningún componente químico, ni fertilizantes, ni mejoradores de tierra, ni cambios de pH. Hay algo 100% orgánico. ¿Ya? Hoy en día sí se trabaja con casi puros compuestos sintéticos, porque se han mejorado. Por ejemplo, el tomate larga vida, como dice el nombre, fue mejorado para que no se pudriera tan rápido. Pero
no sé si lo han comparado con un tomate natural, es muy diferente al tomate natural, es más rico el natural, es más dulce. Entonces se enfocaron más en sacarle, por ejemplo, que sea más bonito, que sea más redondo, que sea más brilloso, pero por ejemplo no se enfocaron mucho en los sabores del tomate. Ahí se les cayó un poquito el tomate larga vida. Y de la misma forma que crean un tomate sintético, también se crean, por ejemplo, pinturas sintéticas. Ahora aparecen pinturas que incluso tienen compuestos metálicos ahí que se aferran súper bien. Se ha avanzado un montón con la industria de la pintura. Se han creado muchas nuevas técnicas, los mismos medicamentos, los plásticos que hoy en día los están haciendo hasta más delgados para que se les haga más rápido. Y la benzina. Bueno, la benzina ha tenido muchos cambios. Siempre funciona de la misma forma. Incluso la acetona que utilizan para quitar ahí los esmaltes o cualquier sustancia para quitar pintura, por ejemplo, también son compuestos orgánicos, aunque por lo general suelen asociarlo a inorgánico por el uso que tienen. Entonces, esa es la clasificación que tienen que hacer, queridos, naturales y sintéticos. Cuando aparecen cosas que son 100% orgánicas, por ejemplo, las frutas, no hay frutas inorgánicas, simplemente que son sintéticas, fabricadas en laboratorio. Entonces, como les decía, aparte que tienen que tener carbono como estructura principal los compuestos orgánicos, también necesitan llevar un hidrógeno al lado, porque todos los compuestos orgánicos se les denominan hidrocarburos. Tenemos, por ejemplo, los compuestos que tienen carbono, tienen que tener también enlaces carbono-carbono o carbono-hidrógeno en su estructura principal. Y en algunos casos, que son la mayoría también, pueden tener oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo y boro y algunos halógenos. Estos que están acá son los que le dan la funcionalidad, por eso que son grupos funcionales finalmente. Entonces ahí tenemos el carbono de forma principal unido a hidrógenos o lo podemos tener unido a oxígenos. Tenemos otra estructura. Entonces todos estos son compuestos orgánicos porque tienen carbono en su estructura principal, pero siempre acompañado de algún hidrógeno o de alguno de estos compuestos de acá. Y es la forma que yo le explicaba de la forma natural y artificial. Los de la izquierda son los tomates naturales. Algo característico que tienen los tomates naturales son los lóbulos que presentan y la raíz que sale de ahí es súper marcada. En cambio, el tomate más bonito, se podría decir, que el que vende en larga vida, fácilmente sabe que es sintético porque fue modificado para que quedara más bonito, más redondito. ¿Ya? Por eso se puede trabajar con los biotecnólogos vegetales. Hoy en día incluso el tomate natural tiene una enzima que cuando uno corta un tomate y le cae el jugo en las manos, el tomate debería picar, y porque produce como una especie de alergia. Y ahora le sacaron todos esos antígenos y ya no produce ese picor el tomate. Eso es uno de los inicios de las rutas. Que algo sea sintético o artificial no significa que sea malo, incluso puede tener mejorías. Todos los medicamentos son compuestos orgánicos artificiales, que sacaban algo de la naturaleza, que provocaba un bienestar y se le hicieron cambios en el laboratorio para que mejorara aún más. Tenemos, por ejemplo, la aspirina, que viene de un árbol, la salicina, pero es súper poco eficiente. ¿Ya? De forma natural no sirve. Entonces ahí le hicieron algunos cambios de los grupos funcionales para que finalmente pudiera obtenerse un compuesto que fuera mucho más eficiente y no tuviera efectos secundarios. Por ejemplo, el ácido salicílico sí lo produce, sí tiene efectos secundarios, no muy positivos, y el ácido acetilsalicílico tiene súper pocos. Y es un compuesto orgánico, pero sintético. También hice que clasificaron algunos compuestos ese día, y algunos les costó... Profe. Dígame. Profe, es que se me bugueó el internet en la última parte de la diapositiva anterior. ¿Podría repetirlo, por favor? ¿Esta de la que estoy mostrando ahora? Ay, sí, por favor. Ya, no, que simplemente tenemos compuestos que son naturales, pero que no tienen mucha eficiencia o no tienen mucha funcionalidad, por ejemplo, en nuestro organismo. Entonces se puede llevar este compuesto natural, hacerle ciertos cambios a la estructura, simplemente agregarle grupos funcionales, por ejemplo, que no tienen ninguna alteración a la molécula que nos vaya a provocar algo negativo, simplemente la mejoramos. La mejoramos en laboratorio y, por ejemplo, podemos obtener la aspirina. La aspirina se obtiene de un compuesto orgánico, se hacen ciertos cambios y se obtiene un compuesto que no tiene efectos secundarios, es súper eficiente y es sintético.
¿ya? Hay gente que prefiere siempre, por ejemplo, lo natural y como que le hacen la trúa a lo sintético, pero no siempre lo sintético es malo. Algunos tienen ciertas mejorías y siguen, por ejemplo, la parte de la farmacología, ya lo estudiamos, todos los procesos que tiene, entonces es muy difícil que llegue ahora a tener un componente negativo para nosotros. ¿Ya? Entonces siempre algo sintético no hay que hacerle siempre la cruz. ¿Ya? Sí, por ejemplo, cuando son frutas sintéticas y pierden muchas características positivas, ahí es lo malo, porque a veces por arreglar algo exterior le quitan todo lo proteico, lo vitamínico que tienen las frutas. Esa área todavía no está muy bien desarrollada. Luego yo les coloqué estas imágenes, que ustedes tenían que clasificarlo, algunos se le hicieron súper fáciles, pero cuando les coloqué las fórmulas químicas se le hizo mucho más sencillo. Se hicieron cuenta que todas las orgánicas ustedes las podían clasificar por el carbono y por lo general porque tenía un hidrógeno también unido a las cadenas principales. ¿Ya? Por ejemplo, acá sería orgánico la glucosa, el metano, el ácido fórmico y la acetona. ¿Ya? Entonces son ellos. Por ejemplo, acá el carbono es inorgánico y tiene carbono, pero le falta el hidrógeno para que le dé la estructura orgánica. Eso lo hicimos. Después un par de características. Tiene que tener siempre el átomo principal carbono. Tiene que tener enlaces covalentes. Los enlaces que presentan los compuestos orgánicos tienen que ser carbono-carbono o carbono-hidrógeno. Pueden presentar ambos o solo uno. Presentan isómeros, ¿ya? Eso lo vamos a ver más adelante con mayor detalle. Y son combustibles, esa es una característica principal de los compuestos orgánicos, ser combustibles, ¿ya? ¿Qué significa que sea combustible? ¿Quién me puede decir eso? ¿Ya? ¿Y las combustiones qué son? Oxidación. Una reacción de oxidación. ¿Y qué hay presente? A ver, Oxígeno. oxígeno siempre. Y como producto, dióxido de carbono y agua. Muy bien. Siempre las combustiones necesitan un compuesto orgánico para producirse, ¿ya? Los compuestos inorgánicos no son muy buenos combustionando, ¿ya? Los compuestos orgánicos lo mejor que tienen es que son combustibles. Todas las moléculas orgánicas tienen carbono, pero no todas las moléculas con carbono son orgánicas, ¿ya? Eso es lo que yo les decía, ¿ya? Es como el mantra de la química orgánica. Todas las moléculas orgánicas tienen carbono, pero no todas las moléculas con carbono son orgánicas. Ahí está el dióxido de carbono, por ejemplo, que tiene carbono, pero no es orgánica. Por eso es simplemente el hecho de que no tiene ni enlaces carbono-carbono, ni ningún carbono o hidrógeno. Entonces, la química orgánica es el área que estudia las interacciones carbono-carbono. De los compuestos que existen en el mundo, 30 millones de compuestos químicos que son aproximadamente, de los que se tiene conocimiento, el 99% presenta carbono. O sea, el carbono está presente en casi todo. Y lo encontramos ahí, en esa parte de la tabla periódica. Ahora me voy a empezar a meter más en la química del carbono. Tenemos entonces el carbono ahí, que está en el segundo periodo de la tabla periódica, grupo 4. Que esté en esa posición le da una característica súper especial, que no se las da incluso a los otros elementos, porque estos elementos de acá tienen muchos niveles. Entonces, como que tiene la cantidad de electrones súper específica el hecho de que el carbono tenga esa posición. Como les decía recién, tiene el grupo 4A, tiene 4 electrones de valencia, o sea que puede formar 4 enlaces. Y los electrones de valencia, para recordar, son los electrones que se encuentran en la capa de mayor nivel de energía del átomo, siendo estos los responsables de la interacción entre los átomos. Recuerden que, bueno, en el caso del carbono, todos forman enlaces, pero hay algunos que no van a formar enlaces. Ya son como todos los que están disponibles para poder enlazarse. Ahí tenemos la configuración del carbono, 1s2, 2s2, 2p2, ¿ya? Y tenemos su configuración hecha en base a los cuadraditos, para empezar a explicar. Si nos damos cuenta, el átomo de carbono presenta el fenómeno de la tetravalencia, ¿ya? ¿Qué significa que sea tetravalente? Puede formar 4 enlaces. Que puede formar 4 enlaces. Que sea tetravalente significa que tiene 4 electrones de valencia, puede formar 4 enlaces, pero hay un problema. Esta configuración electrónica no me permite
tener esta forma tetravalente. Puede formar 4 enlaces, pero aquí yo tengo solamente 2 electrones para enlazar y tengo un orbital vacío. E incluso, esta no es la forma más óptima para la formación de la configuración electrónica. Recuerden que por uno de los principios, siempre tratamos de tener los electrones de forma paralela. Entonces, ocurre un fenómeno ahí en el carbono. Antes de llegar a eso, tenemos el carbono que forma los 4 enlaces y se empiezan a unir. El carbono por sí solo no es estable, ¿ya? Porque se unen los átomos, tanto el carbono como los demás, se lo mismo la parte del enlace químico, para formar compuestos que tengan menor energía, porque al tener menor energía son más estables, ¿ya? El carbono solo gasta mucha energía y si se une con un hidrógeno, con un oxígeno, con un fósforo, es mucho más estable, tiene menos energía. ¿Y cómo logra esa estabilidad? Siendo isoelectrónico con el gas noble. El carbono solo forma enlaces covalentes, nunca va a formar iónicos ni metálicos, ¿ya? Y al formar enlaces covalentes solo comparte electrones. Va a depender del tipo de compuesto sí con el que se una, si es que esa interacción va a ser apolar o va a ser polar, ¿ya? Si es solamente carbono y hidrógeno, tenemos compuestos orgánicos apolares, y si presentan oxígeno, nitrógeno, fósforo, que son elementos más electronegativos, ahí presenta polaridades. Entonces le da esa variabilidad al carbono súper importante, que puede formar compuestos tanto polares como apolares gracias al tipo de enlace que presenta. Y tenemos un ejemplo de enlace covalente. Se comparten los electrones y giran por ambos elementos. Tenemos 3 tipos de enlace de carbono. Tenemos el enlace simple, el enlace doble y el enlace triple. ¿Ya? Son las únicas 3 formas que pueden enlazarse. Se le llama saturado el enlace simple porque está lleno de enlaces, ¿ya? Por eso se dice saturado. En cambio, los dobles y los triples son insaturados o no saturados porque no están ocupados todos sus enlaces. Aún no se satura de enlaces. En el caso del doble enlace, hay un enlace que se puede romper por la mitad y transformarse en 2 enlaces y poder pasar de un insaturado a un saturado. Y en el caso del enlace triple, tiene como 2 enlaces de reserva, que pueden ser hasta 4 enlaces finales. Por eso que se le dice insaturado, porque aún no han sido ocupados todos sus enlaces. Y si medimos la distancia, que se mide en Armstrong, o significa nos damos cuenta que a medida que se forman más enlaces, disminuye la distancia entre los carbonos. ¿Por qué pasará que la distancia de enlace es más pequeña entre los átomos? A medida que aumentan los enlaces. ¿Es mayor en el enlace doble y en el triple? Es decir, o sea, no, la distancia es menor, pues, cada vez se hace más chiquitita. Pero ¿por qué se hace cada vez más chica? Porque hay más fuerza de atracción. Hay más atracción. Ya, ¿y por qué se produce más esa fuerza de atracción? Tenemos más electrones, pues deberían estar más repelidos, repelerse más, separarse más. Porque cuando tienen más enlaces se atraía más fuerte, algo así era. Es que si lo llevamos por los enlaces, Sí, pero no. O sea, no sé si el micrófono o qué, pero se escucha súper bajo. ¿a mí? ¿Ahí sí me escuché bien? O sea, más que bajo te escucha como lejos, pero dale nomás, igual te escucho. Que por la fuerza de atracción de los núcleos a los electrones como del otro elemento, o sea, del otro carbono. Ya, sí, por ahí va, es por los electrones, por los enlaces, pero piensen que si tenemos tanto electrón juntos se tienden a repeler, entonces tendrían a separarse. Hay otra cosita que pasa en el átomo de carbono que hace que se acerquen más. ¿Qué pasa con los enlaces en los carbonos? La Ocurre una hibridación. cosita especial ahí, la hibridación. Y para que se puedan hibridar y juntar esos bracitos, acuérdense que tienen que acercarse mucho más para tener esa interacción. Entonces, por eso es que disminuye la separación entre los carbonos, por el caso de las hibridaciones, e intentar juntarse los bracitos para que interactúen y formar los enlaces dobles y triples, es que se hace cada vez más pequeño. Porque si lo analizáramos por lo general, por ejemplo, acá diríamos, tenemos mucho electrón juntos, tienden a separarse. Pero gracias a la hibridación, permite que se junten mucho más los núcleos. Y ahora vamos a pasar a ese fenómeno llamado hibridación. Vamos a hacer un repaso solamente de esto, que ya lo habíamos visto en la clase igual fue hace rato.
Recordemos que este es el estado fundamental del átomo de carbono, o sea, es cuando el carbono está solo. Aún no ha hecho ninguna interacción. ¿Qué pasa aquí? Tenemos que el 1s siempre está en menor nivel de energía, el 2s está un poquito más arriba en energía y el 2p es aún mayor en energía. Por ejemplo, este nivel es de energía 2 y este nivel de energía es 3. Por eso que está un poco más arriba. Pero ¿qué pasa? El átomo de carbono de esta forma no explica su tetravalencia, el que pueda hacer 4 electrones, tener 4 electrones libres para enlazarse. Entonces, para poder explicarlo, desarrollar la teoría del enlace de valencia o la teoría de los orbitales atómicos. De esta forma, el estado excitado, que es el estado cuando ya el átomo interactúa con otro, tiene intercambio de electrones, el átomo adquiere energía y esa energía que se gana se aplica al orbital 2s y sube de energía. Y como recuerdan el principio, que siempre los átomos cuando tienen orbitales de un mismo tipo de energía, les gusta tener sus electrones con el spin paralelo. Entonces, por eso este electrón de aquí ocurre una transición y se va hacia el otro orbital. Pero para poder hacer esa transición necesitan igualarse. Entonces, lo primero que hace esto es igualar la energía de los orbitales y provocar la transición del electrón. Y esta es la forma que explica por qué el carbono es tetravalente. Si lo explicáramos así, tendríamos estos dos electrones juntitos para que se van a enlazar y tendrían solo 2 electrones para enlazar. Entonces, ¿cómo puedo decir que hace 4 enlaces del carbono si solo tengo 2 electrones para enlazar? Y se explica a través de la teoría de la hibridación. Entonces, la hibridación es la forma de cómo explicar cómo el carbono tiene esa tetravalencia, tiene 4 enlaces, ¿ya? Entonces, ahí gracias a la hibridación se mezclan orbitales. Entonces, ahí está la teoría del enlace de valencia, que complementa la teoría, perdón, la teoría de los orbitales, teoría de hibridación. Ahí sí. Complementa la teoría del enlace de valencia a la hora de explicar la formación de enlaces covalentes. Justifica la distribución espacial de los pares de electrones de valencia en orbitales sp, sp2 y sp3. Ya recuerden que se pueden hibridar un s con un p, o 2p y un s, o 3p y un s. Las ideas básicas que permite una primera aproximación de este modelo de hibridación es un orbital híbrido, que es la combinación de los orbitales. Tienen que ser del mismo nivel, acuérdense, no podemos combinar niveles 2 con niveles 3. Tienen que ser S y P del mismo nivel. El número de orbitales híbridos que se forma es igual al número de orbitales atómicos que se combinan. Por eso que tenemos SP3, SP2, SP1. Y los orbitales híbridos disponen de una zona o lóbulo enlazante y otra zona o lóbulo antienlazante. El enlace se produce por el solapamiento del lóbulo enlazante, que es este lóbulo grande, con el otro del átomo a enlazar. Y esta parte de acá, la pequeñita, es la antienlazante. Y eso se queda justo hacia el sector del núcleo. Por eso que esa parte después se omite y se toma como la parte grande, que es la que se enlaza. Y esta antienlazante se deja en el núcleo. Entonces, lo de la hibridación explica, porque el enlace de valencia solo me explicaba la cantidad de enlaces que yo puedo formar, que en el carbono eran 4, pero no coincidía que fueran 4, si ya tengo 2 pares que no se van a enlazar y me dejaba solo 2 enlaces. Entonces, ¿cómo puede el carbono hacer 4 enlaces? Y ahí pasa la hibridación, que es cuando sube el nivel 2S. Como les decía, siempre tiene que ser entre S y P del mismo nivel, nunca de niveles separados, ¿ya? Por ejemplo, no puede pasar entre el 2P con el 3S, porque tienen niveles distintos, nunca se van a hibridar. En esa clase hablamos de la hibridación solo del carbono, pero uno de ustedes me fueron mostrando después otro tipo de hibridaciones. ¿En qué otros elementos se podían dar hibridaciones, chiquillos? En el nitrógeno. En el nitrógeno. Muy bien. ¿Dónde más? Fósforo. Fósforo. Muy bien. El azufre. Y le falta uno más importante igual. Me quedó el nitrógeno, azufre, fósforo. El ¿Dónde más se oxígeno. podía? El oxígeno igual. Esos son como los más importantes donde ocurre una hibridación. Pero el carbono es el que se estudia más porque es como el centro de la orgánica. Porque en realidad el nitrógeno tampoco podría como explicar bien por qué forma 3 enlaces, por qué el azufre y el oxígeno forma 2, y la hibridación ayuda a explicar de mejor forma. Por eso se dice que es como una complementación
de la teoría del enlace de valencia, porque les ayuda a explicar la formación que tiene, ¿ya? Recordemos que esto en la mayoría son casi puras teorías. Entonces, el concepto hibridación es combinación de orbitales de un mismo nivel de energía para formar orbitales híbridos más estables. Entonces, el orbital SP es mucho más estable que el S con el P separado. Y, por ejemplo, tenemos el orbital S, que es esa esferita, el orbital P, se combinan sus dos estructuras y se forma el SP. Ese del centro es la parte antienlazante que queda cerca del núcleo. Y tenemos la parte enlazante, que es este lóbulo grande, ¿ya? Enlazante, antienlazante. Este que queda en el centro, al final te cuenta, se omite, ¿ya? Y uno al final lo toma como si fuera una flor, que dicen algunos. O la cote, me acuerdo que le decía a las chuletas. Nos vamos a ver ahora las hibridaciones con más detalle. Ahora esto. Entonces, recordemos que teníamos tres hibridaciones. La ESP3, la ESP2 y la ESP. Al final, el nombrecito les dice cuántos irían de cada uno. En el caso de acá se mezcla un S con los 3P. Entonces todos alcanzan el mismo nivel y tenemos todos los átomos hibridados. Perdón, todos los orbitales hibridados. En el caso del SP2 tenemos solamente un S y 2P no hibridados. Más grande. Ahí queda. Y queda un P sin hibridar, que queda con mayor energía porque al no hibridarse toma su energía normal. Y este queda como un orbital hibridado y como, perdón, no hibridado, mantiene su forma original, la bilobular. Y finalmente tenemos la S y un P, y quedan dos P sin hibridar con un poquito más de energía al no hibridarse. Estos mantienen su forma original y estos de acá se hibridan. Entonces, si unimos dos enlaces, por ejemplo, tenemos este acá, el sp3, nos queda el átomo con todos los pequeñitos, los antienlazantes en el centro, y dibujamos este de acá. Entonces tendríamos un orbital sp3, pero el carbono es el sp3, ya no los enlaces, ya, solo el carbono es el sp3, carbono sp3, carbono sp2, carbono sp. El carbono fue el que se hibridó. O sea, en este caso, por ejemplo, podríamos unir los hidrógenos y los hidrógenos quedarían aquí. 1, 2, 3, 4. Entonces, esta forma de hibridación nos explica que el carbono tenga tetravalencia y pueda formar 4 enlaces gracias a la hibridación de sus 4 orbitales. ¿Ya? Estos son los hidrógenos que tienen forma S y se unen con el carbono que tiene forma P. Y podríamos decir que es uno de los dos electrones. Y se hace el par y se hace el enlace covalente. ¿Qué pasa si unimos dos átomos iguales, dos carbonos de frente? Aquí tenemos un carbono, un carbono. Vamos a tener para los que están tomando el residuo hibridado. 1, 2, 3, 4. Ahí se hace un enlace entre hibridados y quedan los cuales. Y quedan estos disponibles para poder enlazar hidrógenos. Y se forma en este caso ahí el enlace carbono-carbono. Eso ocurre por un solapamiento de orbitales. ¿Qué tipo de interacción o tipo de enlace se le llamaba a ese solapamiento entre orbitales hibridados? Sigma. Sigma, muy bien.
Entonces, esto es un enlace. Profesor, Dígame. entonces el carbono siempre está hibridado. Sí, para poder enlazarse el carbono se hibrida. De esas tres formas, pero hibridado va a estar. Si no se hibrida, no se puede enlazar porque entonces estaría solito. La única forma de tener carbono enlazado con 4 enlaces es a través de las hibridaciones. Entonces, ahí tenemos el enlace simple, que es el que tenemos ahí, y tenemos los de acá. ¿Estos son enlaces sigmas igual o no? ¿Cuáles? Los que se unen con los hidrógenos Esos son pi, ¿o no? También No, si son sigma. con sigma. son sigma. Los pi es cuando aparecen los dobles o triples enlaces. Ah, Todo enlace que se ha hecho por un carbono que hibridó son enlaces sigma. Entonces, ¿cuántos enlaces sigma tiene el de acá, por ejemplo? 4. Tiene 4 enlaces sigma. Y el de acá, 7. 7 enlaces sigma. Y 0 enlaces pi porque uno se hacen dobles enlaces. Tenemos enlaces sigma ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está. Entonces, tenemos ahí la formación. No hay mayor ciencia que esta en la parte de la hibridación de estos carbonos. ¿Ya? Recuerden que esto es solo para formar enlaces. ¿Ya? Si no va a formar enlaces y va a estar como un carbono solito, no va a estar hibridado todavía. La hibridación es la forma de explicar cómo se enlaza. Luego tenemos el carbono con sp2. En este caso, tenemos los hibridados. Y un orbital no hibridado queda también aquí en el átomo. Recuerden que esto es un orbital, que es doble, ya por eso tiene arriba y abajo, entonces va a formar solo un enlace que es tanto por arriba como por abajo. Para poder estudiarlo de mejor forma, colocamos otro carbono de frente. Colocamos un carbono aquí, que por solapamiento de orbitales se va a unir. También va a mantener este enlace de acá y mantiene este no hibridado. Estamos uniendo dos carbonos sp2. Entonces, estos también interactúan, los que no se hibridaron, pero interactúan tanto por arriba como por abajo. Ya, esa es la interacción. ¿Cómo se le llama esa interacción? Interacción pi. Entonces, ahí forman los enlaces pi. Y este de acá del centro es un enlace sigma. Y también nos queda espacio para interactuar con hidrógenos, que son los orbitales que quedan acá. Y estos orbitales también serían sigma porque son a través de orbitales hibridados. ¿Ya? Si esto lo relacionáramos más sencillo, quedaría carbono con carbono. Tendríamos un enlace pi, un enlace sigma, y tendríamos los demás enlaces sigma ahí. Y nos queda finalmente los hidrógenos. Profe, Dígame. perdona en verdad como que el retraso, pero ¿podría explicar de nuevo lo de los enlaces sigma y los enlaces pi? Como que me bugueé mucho. Los enlaces sigma son enlaces que se hacen entre los hibridados, los que están en color rojito, los que se mezclaron. Y los pi son los que se hacen en los que no se hibridan. Por ejemplo, cuando tienes un enlace doble, se hace un enlace entre los que se hibridaron y los que no se hibridaron. El que se hace entre los no hibridados es el pi, y entre hibridados es el sigma. Pero sí o sí, por ejemplo, si tengo dos carbonos, va a haber uno que no es hibridado. Solo si tienes carbonos con sp2. Si son entre carbonos con sp3, que tienen solo enlaces simples, ahí son todos sigma. El pi aparece cuando hay enlaces dobles o cuando hay enlaces triples. Ok. Entonces sigma siempre hay en los simples. Acá un enlace doble, uno relaciona el tiro A y hay un enlace sigma y un enlace pi. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el enlace pi, y abajo tenemos el enlace sigma, y tenemos sigma, sigma, sigma y sigma. Entonces acá tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 enlaces sigma, y tendríamos un enlace pi.
Y tendríamos las hibridaciones de los carbonos también. Este carbono sería un carbono sp3 y un carbono sp3. Este sería un carbono sp2 y un carbono sp2. Muchos cometían el error que cuando estábamos analizando las fórmulas, como estaban en segundo, por ejemplo, teníamos una estructura así y al enlace le colocaban sp2, por ejemplo, acá hay un enlace simple, doble, perdón, le colocaban sp3, sp2, pero el carbono nunca lo reconocían. La hibridación es del carbono. El tipo de enlace corresponde al sigma y al pi. Ya, para los que se confundían a veces. Y finalmente tenemos el sp. Entonces colocamos acá el sp, tiene solo 2 hibridados y 2 no hibridados. Ahí colocamos carbono. Tenemos los 2 no hibridados. Los colocamos yo. Estoy haciendo así solamente por comodidad el dibujo. No son tan feos los orbitales. Entonces, como les dije, estos ya son por solapamiento, los de acá del centro, y estos algunas veces igual quieren solaparse, entonces empiezan a interactuar entre ellos. Y ahí se crea el enlace doble. Recuerden que esto es solo un orbital, ¿ya? No es que se hayan 1, 2, 3, 4, 5 enlaces. Entonces, 1, 2 y 3. Y acá le damos el espacio para que entren los hidrógenos. Y ahí quedaría, por ejemplo, carbono-carbono y los enlaces con los hidrógenos. Y tendríamos el enlace sigma y 2 enlaces pi, porque son 2 enlaces que se forman por orbitales no hibridados. Y esto de acá, el ser hibridado, sería sigma y sigma. Entonces acá aparece 3 enlaces sigma y 2 enlaces pi. Y aquí se explica el por qué se acorta la distancia entre los carbonos a medida que hay más enlaces. Como acá el solapamiento es directo, no hay problema, no hay tanto acercamiento. En cambio, acá como necesitan interactuar y por lo menos solapar aunque sean los extremos, de esa forma, la interacción hace que se acerquen. Y acá como ya hay 2 interacciones que necesitan acercarse, se acercan mucho más. Entonces, por la interacción que ocurre entre los no hibridados, es que se hace más corta la distancia a mayor cantidad de enlaces. ¿Se entiende esa parte? Yo no caché la última parte, o sea, de por ¿Por qué qué se acorta? Ya, porque piensa que cuando empiezan a aparecer estos no hibridados, necesitan interactuar entre ellos, empiezan a atraer. Y por la disposición que tienen, quedan medios alejados. Entonces empiezan a atraerse entre sí y hacen que este solapamiento sea mucho más cercano. Por ejemplo, si hubiéramos estado acá en los SP3, el solapamiento se ocurre solamente en los extremos. Pero como estos quieren interactuar igual, tenemos un solapamiento más interno del enlace sigma para que los enlaces pi se puedan acercar mucho más y poder interactuar ahí. Como por un acercamiento, y acá como ya hay 2 y los 2 se quieren acercar, hacen que este solapamiento sea mucho más interno y se acerquen mucho más los carbonos para poder interactuar de mejor forma a los no hibridados. No sé si se entiende mejor ahí. Sí, ya caché, gracias. Perfecto. Entonces, ¿por qué cambia esa distancia? Cambia por el solapamiento o la interacción entre los no hibridados. Porque al final de cuentas los hibridados mantienen su solapamiento sin problema porque espacialmente interactúan de frente sin drama. En cambio, cuando tenemos los no hibridados, quedan justo en el plano, quedan verticales. Entonces tratan de acercarse y esa interacción hace que se acerquen. Ahora, podemos sumar también la geometría molecular de esto. ¿Se acuerdan de la geometría molecular? Más o menos. Más o menos. Veamos acá, por ejemplo.
cuando se ve la página que le estoy mostrando. Perfecto. ¿Cómo será un solo carbono? Ahí sí, y si le borro ese. Ya. ¿Se acuerdan de cuál era la estructura o la geometría molecular del átomo de carbono? La que están viendo ahí. ¿Tetraédrica? Tetraédrica. El carbono, para hacer sus 4 enlaces simples, hibridados, hace estructura tetraédrica. Si lo unimos a más carbonos, mantiene esa misma estructura tetraédrica. Entonces, siempre que tengamos hibridaciones sp3, el carbono mantendrá la estructura tetraédrica. Fíjense, del lado que veamos la molécula, va a mantener la parte tetraédrica. Ya, por ejemplo, ahí tenemos el centro y los 4 enlaces, y acá también. ¿Cuántos eran los ángulos que formaban los tetraédricos? 108 y algo. 107, 109. 109,5 aproximadamente. Igual tiene algunas variaciones, pero se aproximan a 109,5 los tetraédricos. Si se dan cuenta, mientras más enlaces formemos, da lo mismo la cantidad de carbonos que tengamos, si son todos sp3, siempre se va a mantener la estructura tetraédrica. Y si se dan cuenta, se empieza a formar un zigzag. Por eso que cuando hacemos la estructura lineal, usamos un zigzag, porque es como la estructura tridimensional que va tomando la molécula, pero siempre es tetraédrica. ¿Ya? Entonces, siempre que tengamos hibridaciones sp3, vamos a tener una geometría tetraédrica. Profe, Dígame. respecto a las moléculas que se podían clasificar como cis o cis y trans, ¿Ya? ¿cuál era la diferencia entre una y la otra? Eso eran los isómeros, era al lado de los bracitos. Si iban los dos bracitos hacia arriba era cis, y si iban de forma transversa los bracitos, los enlaces, eran trans. Pero eso es de isomería, que lo vamos a ver más adelante. Ya, profe. Pero eso tenía que ver solamente, recuerda, tenías que analizarlo con un doble enlace y ver cómo estaban los enlaces alrededor de ella. Nada más que eso. Gracias. De nada. Entonces, ahora si tenemos enlaces simples, perdón, dobles, acá tenemos la hibridación sp2, toma una geometría plana. Fíjense ahí. Donde giramos este átomo, tenemos, perdón, esta molécula, no hay ninguna tridimensionalidad, todo plano. Si tomamos un solo carbono, ¿cuál sería la geometría que adopta ese carbono ahí? Trigonal plana, muy bien. Es una forma trigonal, triángulo, pero plana. Entonces, todas las hibridaciones sp2 o enlaces dobles van a formar geometría molecular trigonal plana, como la que observamos aquí. Si agregamos más carbonos, por ejemplo, agregamos ahí uno con estructura, un sp3, un sp2 y un sp2. Ahí tenemos ya una estructura, por ejemplo, trigonal plana, y este último carbono, primero en realidad, es tetraédrica. ¿Ya? Entonces tenemos sp3, sp2, sp2. ¿Qué pasa ahora si agregamos los triples enlaces? ¿Qué geometría adopta ahora, chiquillos? Genial. La geometría lineal. ¿Ya? Entonces tiene solo una línea ahí de enlaces. Y el lado que lo movemos va a tener una distancia de ¿cuántos grados? Distancia. ¿Cuántos ángulos va a tener ahí la estructura lineal? De 180. 180 grados. Muy bien. Entonces yo les coloco, por ejemplo, una molécula que tenga enlaces dobles y triples. Ustedes a través de los enlaces me pueden ir identificando el tipo de carbono que van a tener. Ya. Ahí sí.
se dan cuenta, iba tomando distintas disposiciones, tiene triple enlace, queda con una estructura lineal. Esta de acá, al tener enlaces simples, adopta la estructura tetraédrica. La de acá, al tener enlace doble, una estructura trigonal planar. Y la de acá, al tener enlaces todos simples, tiene una estructura tetraédrica. Entonces, cada uno de las hibridaciones tiene una estructura específica. Entonces, ustedes a través de los enlaces pueden identificar, pero recuerden, no son los enlaces los que se hibridan, son los carbonos, ¿ya? Entonces, cuando yo les pregunte la hibridación de los carbonos, usted los anota ahí, encima del carbono. Entonces, para resumir, nos queda que la hibridación sp3 tiene forma tetraédrica, la hibridación sp2 tiene forma trigonal planar, y la forma SP tiene forma lineal. ¿Ya? Entonces siempre van a tener esa estructura cada una de ellas. Y recuerden ahí los enlaces sigma, los enlaces pi y los tipos de hibridación. Ahí tenemos eso y ahí tenemos un resumen de esto. Profe, Dígame. ¿cómo era la piramidal, trigonal, algo así? Piramidal trigonal Sí, de base, que hay una piramidal trigonal de base cuadrada. Lo dijo acá abajito, ¿no? Que por ejemplo hay una que tenías el átomo central, tenías los 4 átomos y tenías una nubecita ahí. Es la piramidal trigonal, que viene de una tetraédrica, pero que perdió un enlace y quedó con los dos puntitos ahí. Y también tenías una que era la angular, por ejemplo, como la del agua, que también viene de la tetraédrica, pero tiene dos nubecitas electrónicas. Son como descendientes de las otras. Y aquí tenemos el resumen, chiquillos. Tenemos hibridación sp3, sus orbitales tienen 4 orbitales sp3, todos se mezclaron. Su geometría es tetraédrica, sus ángulos son aproximados de 109,5 y presentan solo enlaces simples, solo enlaces sigma. En el caso del sp2, el carbono hibrida 3 orbitales y uno sin hibridar, tiene geometría triangular plana y tiene ángulos de 120 grados aproximadamente. Y el enlace presenta un enlace doble. De esos enlaces dobles, uno es sigma, el otro es pi. Y los sp tienen 2 hibridaciones sp y 2 enlaces sin hibridar, orbitales, perdón, y tiene geometría lineal. Tiene ángulos de 180 y forma enlaces triples. Uno sigma y los otros dos son pi. ¿Cree poder dejar la diapo un momento, por favor? No te preocupes. Ahí está. ¿Esa es una imagen de internet o era una que estaba en el libro? Una que estaba en el libro. Ah, que dije, ay, qué bonita, la quiero copiar. Estaba en el libro de segundo medio. Gracias. Sí, nada. Avancemos entonces. Y recordemos los tipos de carbonos, ¿ya? Depende con la cantidad de carbonos que estén enlazados, van a tener carbonos primarios, secundarios y terciarios. Y esto les va a ayudar después para poder identificar en los grupos funcionales aquellos que son alcoholes primarios, alcoholes secundarios, aminas primarias, aminas secundarias, ¿ya? Como que se basan en la misma analogía. Este carbono aquí, por ejemplo, es primario porque está unido a un solo carbono. Este es un carbono terciario porque el carbono está unido a 3 carbonos. Y tenemos el carbono secundario que está a 2 carbonos unidos. Y también en algunos casos que presentan doble sustitución,
Por ejemplo, si acá abajo hubiera otro carbono, ahí tenemos un carbono cuaternario. Entonces son 4 tipos de carbonos, primarios, secundarios y terciarios, que van a depender de la cantidad de carbonos. Los primarios son solo terminales, o sea, van a los extremos. Los secundarios, terciarios y cuaternarios van entre medio. Por ejemplo, si voy a analizar este carbono que está acá arriba, ¿qué tipo de carbono sería? El que estoy señalando ahí en morado. Mario. Primario, muy bien, porque está unido solo a un carbono. ¿Qué hibridaciones tienen todos estos carbonos? SP3. Muy bien, sp3, son solo enlaces simples. ¿Ya? Esto no es complicado, reconocer el tipo de carbono. Y a veces se los pregunta. ¿Ya? Después, por ejemplo, cuando uno ve las reacciones de los compuestos orgánicos, ahí a veces se ataca el carbono primario, el carbono secundario, y uno a través de esto puede identificarlos. Inclusive se puede determinar a veces como el carbono alfa, carbono beta, pero eso se ve más adelante. Entonces, chiquillos, va a quedar esta actividad ahí para que empiecen a reconocer, ¿ya? Tienen que identificar el tipo de carbono, su geometría, el ángulo de enlace, el tipo de hibridación y los tipos de enlaces. Creo que no, de los siguientes compuestos. Pueden hacer el primero para que lo alcancemos a revisar porque nos queda como 6 minutos, 7 minutos de clase. Pueden hacer el primero y lo hacemos después en conjunto y los demás se los dejo de tareita para la próxima clase. Y parece que no vamos a alcanzar a hacer el super ensayo que les iba a dejar porque me faltó un poquito que ver, así que se los hago la próxima clase en la misma clase. Y ya vamos a empezar con la nomenclatura ahora, así que para que se vayan acordando. Sí, con cada uno de los carbones. Pero lo pueden escribir encimita ahí. Profe, Dígame. en el caso de los dobles enlaces, como un carbono del grupo benceno de la primera figura, ¿lo debería considerar como lineal o como trigonal planar? Primero, no es benceno, Caro. El benceno es Ay, cuando tenían perdón, 6, ya tiene 6 carbonos perdón, y me bugué. no te preocupes. Este carbono de aquí, por ejemplo, me dices tú, ¿cierto? Sí, como ese. Ese carbono sería trigonal plano. Acuérdate que acá también hay un hidrógeno, que la estructura lineal no se dibuja, Ya, ¿ya? Ese sería gracias. trigonal plano. De nada. No.
Están preparando el desconfinamiento, chicos. Qué triste. ¿Qué acaba de decir del confinamiento? París está diciendo que se está preparando el desconfinamiento. No va a ser ahora al tiro, pero se está preparando. No, pero los franceses llevan de vacaciones cuántos meses y ya se han recorrido, han salido todos definitivamente olvidándose la Sí, cuarentena. es que ya están libres, casi ya. Ujú. Pero acá estamos en Chile, no nos podemos comparar. ¡La playa! Profe, hace como un mes que en Chile ya no respetan nada, así que no sé qué decir. Sinceramente, yo creo que nunca han respetado el confinamiento. Cosa de ir al centro. Ya, vamos a revisar este, chicos, para que alcancemos a revisar uno siquiera antes de terminar. Tenemos este de aquí. Formato. Ya, entonces, ¿qué les pedí? El tipo carbono, su geometría, el ángulo del lazo, qué lata. Pero el tipo carbono, no, hay que ver. Tanta cosa que les pido a veces. Pero eso del tipo Bueno. carbono no se refería a carbono terciario, secundario, primario, ¿verdad? ¿O no? Exactamente. Ah, ya. Vamos a colocarle el numerito aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Así que vamos a escribir el tipo carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, carbono 1, está unido a un solo carbono, es un carbono primario. Sí. Carbono 2 está unido a 1, 2, 3, es un carbono terciario. Carbono 3 está unido solo a 1, es primario. Carbono 4 está unido a 1, 2, 3. Carbono ternario. El número 5. ¿Qué tipo de carbono es, chiquillos? Secundario. Secundario porque está unido a un carbono, a 2 carbonos. Sí. ¿Todos están de acuerdo con esa idea? Sí. Me encanta esa seguridad. Ojalá Eso es lo- de decir lo mismo. Por ejemplo, cuando tenemos dobles enlaces, será un carbono secundario, terciario. Ese nos contará como 2 enlaces. Yo creo que no, porque sigue unido a la misma cantidad de moléculas de carbono. Ya, pero podríamos tomar igual como un enlace. Se los voy a dejar ahí de incógnita. Próxima clase van a llegar con ese datito de ahí. Bueno, entonces, ustedes van a decir ahí si es que se toma como un doble enlace o se toma como enlace simple. Ya, como si fuera un enlace simple y no existiera ese segundo y fuera un secundario. O fuera un ternario si es que tuviera 1, 2, 3. ¿Ya? Si es que vale el carbono o vale la cantidad de enlaces con el carbono. ¿Ya? Ese queda de tareita ahí para la próxima clase. ¿Pero eso es respecto a la clasificación del tipo carbono o...? Exacto, solo tipo de carbono. Si lo clasifico, por ejemplo, el carbono 5 lo clasificaría como un secundario por estar unido a 2, o sería un terciario por tener enlace 2 y podría contar como 2 enlaces al carbono, ¿ya? Eso quiero que me investigue. Según yo, no cuentan los enlaces. Solo Ya, pero tomamos en quiero que cuenta el número de carbono. Ya, muy bien. Pero por eso les digo, investiguenlo, démoslo con una base ahí científica, que lo explico y todo eso. Geometría. Antes de eso, mejor veamos que sean SP3, SP2, porque eso es más fácil ver la geometría. Este de aquí es un SP3, 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 SP2, SP2, SP2 y SP2. Entonces, con esto ya es más fácil tener la geometría. Los SP3 son todos tetraédricos, tetraédrico, 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 tetraédrico. Y los SP2 son todos trigonal planar, trigonal planar, trigonal planar, trigonal planar. Entonces, cuando yo les pida geometría, o cualquier persona les pida geometría, saquen mejor primero el tipo de hibridación del carbono y después nomás reemplazan por la geometría que ya vimos.
¿Cuántos enlaces sigma les dio, chiquillos? 8. 8 sigma solamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Te falta contar los hidrógenos, Caro. Los Ay. pi son 2. ¿Alguien contó todos? A mí me dio 21, pero es que me quedó el dibujo raro, así que no estoy segura. Veamos. Aquí, por ejemplo, vamos a hacer 1, 2, 3. Le faltan 3 enlaces, que son los hidrógenos. 1, 2, 3, Son 16, 4. ¿o no? Te digo al tiro. 4, 1, 2, 3. Creo que eran 4, 19. 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, son 20. Son 20 sigmas. Recuerden que tienen que hacer los 4 enlaces. 1, 2, 3, 4. Aquí hay un hidrógeno. 1, 2, 3, 4, porque aquí hay un hidrógeno. Acá otro hidrógeno, acá otro hidrógeno. Otro hidrógeno, hidrógeno, y los 3 hidrógenos de acá, y los 3 hidrógenos de acá. Y eso igual son sigmas. Tengan cuidado porque todas las pruebas que se les van a hacer les dan las formas lineales, porque por espacio siempre les colocan esa, y para provocar esa duda y ver si es que se acordaban de que están los hidrógenos ahí entre medio. O sea que cuando se forma el enlace pi, es solo el enlace pi, no se cuenta el sigma. Como, sí, pero el enlace pi es solo este. Como cuando hay un doble enlace, el uno es pi y el otro es sigma. Exactamente. Sí, pues se Uno es cuenta pi y y otro sigma. es sigma. Y sigma. Uno Este y es uno. pi, un pi y un sigma. Sí, Ah, tiene ya. sigma en el simple, pi, sigma, pi. Cuando es triple. Vale, vale. Ya, chicos. Entonces, no nos pasamos del tiempo. Próxima clase, entonces, terminamos de revisar los ejercicios. Traigan esa preguntita que les acabo de hacer. Vamos a hacer